Regresamos nuevamente aquí en Contexto, abriendo la conversación. En Michoacán estamos conversando con el titular del INE aquí en el estado de Michoacán, el maestro David Alejandro Delgado Arroyo, sobre pues esto que ya está puesto sobre la mesa, el interés y el anuncio de una reforma electoral en Michoacán. Esta fue la coincidencia mayor que hubo, justamente tratar de evitar la concurrencia entre las elecciones, digamos, política contra la elección judicial. ¿En qué otros hubo coincidencias mayoritariamente? Bueno, no sé si haya habido una coincidencia mayoritaria, pero me permito subrayar otra propuesta que fue muy, muy polémica. Pero sí creo que es algo que debe de discutirse. Se discutió el carácter de la autonomía presupuestal, el hecho de fijar un piso mínimo al presupuesto de las autoridades electorales, particularmente del INE, con base en un porcentaje que no fue definido en la propuesta de mejora, sobre el Producto Interno Bruto. A mí, francamente, me parece que sí es algo que debe de discutirse, que la autonomía debe de pasar también por una autonomía presupuestal, porque no es que el INE quiera gastarse los dineros sin ton ni son, no. Se trata de que tenga la suficiencia presupuestal para desplegar las atribuciones que los partidos políticos convinieron en una reforma electoral, porque sin presupuesto lo que se acuerde pues estará matizado por el presupuesto. O sea, ¿qué tanto se cumple? Pues en función a las disposiciones o a las disponibilidades presupuestales que la propia Cámara de Diputados determine. Tiene ese carácter. Entonces, habría que discutir este tema de la autonomía, que además es algo muy, muy curioso, porque ciertamente si nos vamos a la etimología, auto por sí mismo, nomos, leyes, dictarse sus propias leyes, pues no es necesariamente la característica de las autoridades electorales desde que se puso este concepto en la Constitución en 1990, el 6 de abril de 1990. Pero sí deriva de este asunto que se avanzó desde 1929 con esta petición de la autonomía universitaria, que llegó a la Constitución en 1980 y que fue este carácter de cómo darle condiciones a un organismo, en este caso universidades, para convivir con la pluralidad de pensamiento, en este término de libertad de cátedra, de administrarse por sí mismos, ¿no? Este concepto lo trajeron para resolver la crisis de 1988, de las elecciones del 88, para la creación del IFE en 1990, este carácter de autonomía, aunque crearon un órgano de Estado con la confluencia del secretario de Gobernación, de los representantes del Poder Legislativo, de las fracciones parlamentarias, y la creación de consejerías de consejeros magistrados, que luego se le fue quitando ese carácter de como ese componente poder judicial, transformarlos a consejeros ciudadanos en 94 y a consejeros electorales en 97, ya con este concepto de independencia. Creo que lo de autonomía hay que entenderlo en un asunto de que es un órgano administrativamente que no depende de ninguno de los tres poderes. Ese es el concepto de autonomía. Y el concepto de independencia es un principio rector de actuación de la autoridad electoral. Entonces ambos coinciden. Y en ese contexto de la autonomía, creo que sí vale la pena reflexionar, quizás no en este porcentaje del Producto Interno Bruto, pero sí fijar un porcentaje en función al presupuesto de egresos de la Federación. Yo estaría pensando en discutir algo así como un piso mínimo de un 18%, un punto 18%, punto, o sea, una fracción, 18 centavos de cada 100 pesos, y que pudiera ser elevado, digamos, a 8 centavos o a 6 centavos, dependiendo si es elección presidencial o elección intermedia o consulta popular o revocación de mandato. O sea, pensar en este tipo de componentes del presupuesto de egresos y además como piso mínimo, pero si supera ese piso mínimo, sí requerir
a la Cámara de Diputados, que es la facultada para ello, yo eso sería como mi contrapropuesta a esto del Producto Interno Bruto, pensar, por ejemplo, en requerir una mayoría calificada para aprobar el ramo 22 de presupuesto de egresos de la Federación correspondientes al INE, es decir, una mayoría calificada que podríamos estar pensando del 75%, digamos, un poco para que los partidos se pongan de acuerdo, o sea, las partes que además van a ser los usufructuarios de la autoridad electoral. Entonces creo que hay otras formas de pensar. Yo lo que veo sano en esto es que haya diferentes propuestas que nos pueden permitir pensar diferente, ¿no? Y ver el tema. Lo que sí yo agregaría en este tema financiero es que no podemos estar pensando en una discusión de hacer más baratas las elecciones si no pensamos al revés. ¿Qué montamos o desmontamos en el sistema electoral? Porque todo lo que montemos al sistema electoral va a costar dinero. Todo lo que desmontemos del sistema electoral va a ser menos dinero. Pero si desmontamos elementos, si desmontamos candados, entonces lo que vamos a producir, ¿verdad?, es otro tipo de regulación de las elecciones, digamos, más del fair play, del dejar jugar, ¿no? O sea, no de la regla, que es lo que han impulsado los partidos políticos durante los últimos años. Es decir, reglas complejas que tarde o temprano pues cuestan dinero. Finalmente lo que se dice es el costo de nuestra desconfianza, ¿no? Es lo que cuesta justamente las elecciones en México, cuestan tan caras y son tan caras precisamente por la desconfianza que ha habido y que hay todavía, y pues lo que se requiere es tener muchísimos candados, muchísimo cuidado, muchísima gente preparada para la organización, y esto sin sumarle después todas estas consultas que están ahí puestas y flotando sobre la mesa, por ejemplo, la de revocación presidencial, que también le tocaría al instituto. Sí, esta es una cuestión que parece también una buena propuesta en el sentido de ahorrar recursos, de pegarla en la elección del 2027, pero eso sería ya una mega concurrencia plus, o sea, todavía más, ¿verdad? O sea, otra boleta, ¿verdad? Otro procesamiento de resultados electorales, y esto va sumando costos. Pero además, déjame decirte una cuestión: pegar este elemento a las elecciones políticas, un ejercicio ciudadano de revocación de mandato, genera un problema. Sin que nadie lo haya pedido, habrá que decirlo. Genera un problema que no sé si se han percatado. En las elecciones políticas se ha establecido un candado de no participación de los servidores públicos en las elecciones, y de que no haya inclusive propaganda gubernamental en un determinado periodo que inicia con las campañas electorales. Entonces, a ver, ¿cómo está eso de que vamos a pegar la revocación de mandato en un sistema electoral donde se prohíbe la propaganda gubernamental? Entonces, o desmontamos la prohibición de propaganda gubernamental, que no gustaría a quienes no estén en el gobierno, ¿verdad?, para permitir la revocación de mandato. Digamos, hay que pensar bien cuando integramos esto. Esto ya ha sido motivo de una discusión con este asunto de la reelección de legisladores y demás, que ahí se le ha buscado la fórmula y las condiciones, pero que no ha quedado suficientemente claro desde mi punto de vista. Hay dos temas. Ahorita vamos a ver si esperemos que nos alcance el tiempo, maestro, para poder desglosarlo y explicarlo. Uno tiene que ver también con una propuesta, la propuesta que hace el INE de fortalecer la fiscalización, que también es muy interesante lo que se está proponiendo, porque finalmente están pidiendo pues mayores herramientas para poder realizar el trabajo. Sí, mira, aquí obviamente el INE ya tiene acceso a la información protegida por los secretos bancario, fiduciario y fiscal para hacer la fiscalización de candidaturas y partidos políticos. Desafortunadamente, esta posibilidad de acceder a esos secretos no ha sido plenamente cumplida por las autoridades. Entonces, lo que propone el INE es precisamente que
que haya un tipo de sanción a las autoridades que no provean esa información. Es decir, es un mecanismo de fortalecimiento de la atribución. Lo mismo también nos hemos topado con los proveedores que no han proporcionado la información que se requiere para los procesos de fiscalización y usar la inteligencia artificial para la fiscalización. Ahorita regresamos con ese tema justamente. Voy a hacer una última pausa y regresamos aquí en Contexto abriendo la conversación.